Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Cuando creíamos que al paso por la línea de meta del Gran Premio de Las Vegas la temporada 2025 estaba vista para sentencia, con Norris elevando su ventaja hasta los 30 puntos sobre Piastri y los 42 sobre Verstappen, la Fórmula 1 vuelve a darnos uno de sus inesperados giros de guión para dejarnos con la boca abierta. Los dos McLarens han sido descalificados de la carrera al encontrar la FIA en sus inspecciones rutinarias un desgaste del suelo excesivo, mayor del permitido por reglamento, con lo cual Max Verstappen recorta 25 puntos a los hombres de papaya, quedando a solamente 24 de Norris y empatando con Piastri a falta de dos grandes premios para el final de la temporada más una sprint. Como podréis estar comprobando, la película cambia radicalmente, pasa de 42 a 24. El mundial está que arde, explota después de esta decisión. Vamos a poner en contexto antecedentes, reacciones y consecuencias para que podáis entender con detalle cómo y qué ha sucedido exactamente. Durante la carrera del Gran Premio de Las Vegas asistimos a un hecho surrealista. Lando Norris, tras una carrera donde había perdido la pole en la salida, al pasarse de frenada ante la intimidación de Max Verstappen, recuperó la posición con Russell, cocinándoselo a fuego lento y estando segundo desde el muro, tomando en cuenta que es el líder del mundial, que faltan después de este dos grandes premios solo para el final y tiene una amplia ventaja de puntos, un colchón que poder gestionar. El objetivo ahora debe ser ese: gestionar, administrar dicha ventaja jugando con cabeza, con la calculadora, porque ellos solos, ya llegados a este punto, son los únicos que pueden perder el campeonato que tenían en la mano. Así que la orden debía ser desde el muro: vamos a cuidar el coche, vamos a mimarlo y damos un paso de gigante con esta segunda posición en la consecución del campeonato. Pero no fue así. La orden fue: tira, vamos a por Verstappen. Y en mitad de una persecución errónea de base, McLaren se dio cuenta muy tarde que, según sus estimaciones, iban a ir muy justos con el desgaste de la tabla, del suelo, y pidieron al inglés urgentemente que hiciera un lift and coast masivo en medio de las rectas para evitar la compresión del MCL39 y su rebote contra el suelo, por ende el desgaste de esa parte baja del monoplaza, perdiendo en unas pocas vueltas 15 segundos. Ahí podréis comprobar una imagen del final de la carrera donde se ve a Norris claramente como va arrastrando el suelo por la recta principal del circuito de Las Vegas, va arrastrando toda la panza cuando ya era el paso por línea de meta, el fin de la carrera, y no iba a velocidad de competición. Imaginaos el resto de vueltas, lo que ha debido ser eso. Piastri, al estar en lucha y activando el DRS que mitiga este fenómeno del rebote, creían que iba un poco más sobrado en este lado del garaje. Todo mal, es que no tiene ningún tipo de sentido. Y aquí es donde nos encontramos con la inexperiencia de McLaren en estas lides. Se han dejado descuidado algo tan obvio como dañino para sus objetivos, como el desgaste del suelo. Pero es que el error traspasa lo grotesco cuando tomamos en cuenta su posición en el campeonato del mundo, que son líderes, que tienen una ventaja que ya han formado a lo largo del año. Eso ya está hecho, están en otra fase, y es administrar, es gestionar ese colchón. No hay necesidad de buscar los límites sin cabeza, menos técnicos, que tanto daño pueden hacerte. No solo es que hayan errado en el ajuste de las alturas del MCL39, sino que el error es doblemente grave tomando en cuenta que, aun gestionando, no ha sido suficiente para entrar en el baremo aceptado por la FIA. Y es triplemente grave cuando tú mismo desde el muro descuidaste este potencial problema ordenando a tu piloto tirar, y cuando lo has detectado ha sido tarde. Denota también un descuido adicional con Oscar Piastri, al que no ordenaron de la misma manera el cuidar el suelo, el hacer el lift and coast, aunque perdiera una posición o dos, a pesar de que creían que iba, al menos eso se informa, algo más sobrado por usar el DRS, y técnicamente debería ser así. Pero el error de medición fue tal que daba igual, no llegaban, hicieran lo que hicieran. Es un despropósito. En el momento de consumar
les ha podido la presión, y no es la primera vez operativamente que a pocas que se ha puesto tensión en la estructura McLaren, los fallos han sido una constante y han tenido una cierta suerte este año, que en general han tenido una ventaja competitiva en cuanto al monoplaza. Pero este es histórico, no se había visto algo igual, eliminando a sus dos pilotos en el momento más importante del año, cuando lo tenían ya todo visto para sentencia. Jamás habían tenido un problema de este tipo de desgaste de suelo, algo que sí ha ocurrido con anterioridad en la parrilla. Sin ir más lejos, este año en China Hamilton fue descalificado y en Bahrein Hülkenberg por el mismo motivo. Esto viene de 2022, cuando después del verano se lanzó la Directiva Técnica 039 tras observar la FIA que la nueva generación de monoplazas daba lugar a un rebote muy agresivo de los coches pegados al suelo a alta velocidad, que ponía en peligro la salud de los pilotos. La FIA decidió ponerse seria y endurecer el reglamento para evitar que los equipos fueran muy agresivos, ya que aún generando molestias físicas a sus pilotos, si esto a su vez dan una mejora de rendimiento importante, que la dan porque cuanto más cerca del suelo estés, más carga genera tu coche, pues estarían de acuerdo en hacerlo unos y otros. Una espiral peligrosa que cortaron de raíz. A partir de ahí el reglamento era muy estricto y claro al respecto. La tabla de debajo de los coches, que ahí estaréis viendo en pantalla, tiene un espesor de 10 milímetros en total y solo está permitido un desgaste de máximo 1 milímetro en el transcurso de la carrera. Los equipos, tras los entrenamientos libres, tras sus simulaciones de clasificación, sus simulaciones de carrera, lo miden, hacen sus cálculos y correlaciones para saber si van bien con la configuración que han llevado desde el simulador, si tienen que subir o pueden ser más agresivos antes de entrar en la clasificación y parque cerrado, es decir, que no pueden tocar más la configuración del monoplaza hasta el término de la carrera, para quedarse en ese punto dulce, lo suficientemente bajo como para ganar la máxima competitividad, pero lo suficientemente alto para liberarte de la potencial sanción. Que se quedara después de la carrera el espesor en 9,1 milímetros, en total ya has desgastado 0,9 milímetros, sería una optimización brutal, aunque los equipos se curan de espanto, se dan cierto margen, ya que las consecuencias son fatales, no solo deportiva, sino también publicitariamente, uniendo a tus marcas en una acción ilegal que siempre tratas de evitar. McLaren ha fallado en sus mediciones de forma clamorosa y los ha acabado sentenciando a sus pilotos al no protegerlos correctamente una vez detectado el error. Ya que ha sido tarde, Joe Bauer, el delegado técnico de la FIA, al ver el rebote de Piastri durante la carrera y el arrastre de Norris junto a las órdenes de McLaren, sabía que algo raro estaba sucediendo, y fue raudo y veloz al garaje Papaya a seguir de cerca las pruebas pertinentes de sus respectivos coches, encontrando esta anomalía que fue ratificada ante los comisarios, recibiendo la penalización común en estos casos. Ha roto el reglamento técnico, igual a descalificación. Sabíamos que algo grave podía ocurrir tras esas órdenes, la cantidad de tiempo que Norris perdió, que denotaban que un problema real existía, y la tibia celebración con dosis de preocupación en sus declaraciones ante la prensa del inglés en un día que a priori debería haber sido de celebración determinante para la consecución de su primer mundial, el rozarlo ya con la yema de los dedos. La cancelación de la rueda de prensa de Andrea Stella con los medios y la confirmación de una investigación en curso lo terminaban por confirmar como una cuestión de tiempo. La sanción ha tardado en comunicarse oficialmente varias horas y lo veo hasta cierto punto normal. Al final no hablamos de una penalización cualquiera, de un gran premio random, hablamos de una que puede definir un campeonato del mundo, así que deben escuchar a las partes involucradas y asegurarse al 100% de esas mediciones y hacerlo también con los otros coches puntuantes, evitando así más modificaciones a la clasificación final. ¿Cómo hacen estas mediciones? Os estaréis preguntando. Fijaos en esos agujeros que tiene el suelo de cada uno de los monoplazas participantes. Ahí se introduce un dispositivo de medición. En este caso, como detallan en el comunicado, fue un micrómetro de la marca Mitutoyo con una precisión de 0,0001 milímetros, y el espesor después de la carrera debe ser, en esa medición, de 9 milímetros o superior.
Y como podréis comprobar en el documento oficial de la FIA, que estaréis viendo en pantalla, las medidas daban 8,88 milímetros y 8,93 milímetros en diferentes partes de ambos coches, por debajo de los 9 requeridos como mínimo. McLaren trató de convencer a los comisarios argumentando que existieron circunstancias atenuantes debido a la existencia de un rebote inesperado, por tanto un desgaste mayor del esperado del suelo, pruebas limitadas el viernes. Pero aquí no hay excusa posible, esto es medición, punto, no es debatible. ¿Está 9 superior o no? Y las circunstancias son iguales para todos, todos entraron dentro de los márgenes excepto ellos, el fallo es suyo y deben apechugar. Si no estás seguro de cumplirlo, sabes los límites que hay, sabes de ese milímetro que tienes de margen y tienes una solución sencilla, muy fácil. Subes el coche, levantas el coche, pero claro, eso te hace perder un rendimiento que los equipos no están dispuestos a asumir, pero que McLaren en este caso debería haber asumido, porque era un fin de semana de gestión, no de ataque alocado. Ese le tocaba a Verstappen. Esta ha sido la reacción de Andrea Stella, que ha dado la cara. Durante la carrera ambos coches experimentaron niveles inesperados de sobresaturación, no vistos en las sesiones de entrenamientos, lo que provocó un contacto excesivo con el suelo. Estamos investigando las razones de este comportamiento del coche, incluyendo el efecto de los daños accidentales sufridos por ambos coches que encontramos después de la carrera y que provocaron un aumento del movimiento del suelo. Como señaló la FIA, la infracción fue involuntaria, no hubo un intento deliberado de eludir la normativa y también existieron circunstancias atenuantes. Pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos hoy, en un momento crítico de sus campañas en el campeonato tras dos sólidas actuaciones durante todo el fin de semana. Como equipo, también pedimos disculpas a nuestros socios y aficionados, cuyo apoyo es tan importante. Si bien este resultado es extremadamente decepcionante, seguimos totalmente centrados en las dos últimas carreras de la temporada. No va a haber apelación porque, obviamente, no hay apelación posible, es lo que es. Llega además después de la polémica en Brasil, precisamente con los suelos, donde detectaron ciertas zonas grises que los equipos estaban explotando. Lo hablamos hace unos días en un vídeo, por si le queréis echar un vistazo, ya que viene mucho al caso, está o puede estar estrictamente relacionado. Los comisarios creen que no es intencional, como dice Andrea Stella, pero no existen excepciones ni deben existir cuando hablamos de una ruptura del reglamento técnico, así que aplicaron la descalificación. 0,10 milímetros, 0,12 milímetros, que pueden definir un mundial. Es parte de la magia de la Fórmula 1. Como curiosidad, ya conociendo la noticia internamente, Piastri salió del circuito sonriente, recordando al meme de la niña esa que se ríe mientras todo arde a su alrededor, ya que los grandes ganadores tras esta noticia, aunque pudiera parecer lo contrario en su caso, son Verstappen, que reduce masivamente la ventaja y le vuelve a colocar el mundial como posible, y Piastri, que evita perder puntos adicionales. Aquí hay dos claros, obvios perdedores, McLaren, que queda en evidencia con un error histórico, y Norris, que paga todas las consecuencias y que va a tener que seguir peleando en unos pocos días, perdiendo unos puntos que a la postre pues obviamente pueden ser claves, son muchos. Y ojo, cuidado, van a estar limitados porque hay que tener presente que en Qatar, encima con poco tiempo de margen de una carrera respecto a otra, con poco tiempo de probaturas al ser un fin de semana con formato sprint, con este antecedente, McLaren va a tener que arreglar el MCL39 de forma ultra conservadora, ya que no se pueden permitir bajo ninguna circunstancia que algo así les vuelva a ocurrir en un momento de máxima presión, lo que es más gasolina al fuego y donde las cosas en Fórmula 1 en este tipo de circunstancias suelen ocurrir. También hay que decir, y lo siento por los fans de McLaren, Norris, no es nada obviamente personal, hay otro ganador, es el espectáculo, la Fórmula 1, la emoción, porque nos espera después de esto un final apoteósico que estoy deseando ver. 24 puntos entre los 3 primeros clasificados a falta de 2 grandes premios más una sprint para el final. ¡Buah! Va a ser brutal. Ojalá que hubiera sido de forma natural. Eso es lo que todos deseamos, lo que todos queremos, pero esto es parte clave de la Fórmula 1. Espera siempre lo inesperado. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.